Ya está. Muy bien, entonces, bueno, no sé si se me escucha bien. Todavía no les preguntaba si se escucha bien o se escucha mal. Bueno, bueno, ¿me escuchan? ¿Ahí? ¿Todo bien? Ok. Si se escucha bien, está bien. Ok, entonces vamos a empezar. Primeramente, les mandé un cuestionario porque pues no les está yendo muy bien en los exámenes. Si están haciendo las tareas, yo reviso la página de cursos, la plataforma de cursos, la están haciendo, me están mandando los pósters. En su mayoría, algunos no lo están haciendo, no están haciendo tareas ni mandando pósters. Desde el principio, pues habíamos quedado que las tareas, pues iba a ser la mayor parte de su calificación. En los exámenes no les está yendo muy bien. eh, y bueno, la verdad es que ahí el problema es que no me externan dudas durante la ejecución del examen, a pesar de que estoy conectado. No sé cómo han sentido los exámenes. Yo creo que están a un nivel aceptable en cuanto a dificultad. Y bueno, a lo mejor ahí un poquito el problema, pues es que apenas están implementando, ¿no? En la plataforma de cursos para que no tengan que ser presenciales, al menos los parciales. Ya el final sí tiene que ser presencial, el ordinario, ese sí no nos dejan hacerlo a distancia. Ese, pues los que se vayan a ordinario o lo quieran presentar, porque lo pueden presentar para subir calificación, pues voy a ir a CEU y se los voy a aplicar. Eh, bueno. El chiste es que no les está yendo tan bien, tan bien, tan bien, tan bien. Y también creo que pues les hace falta hacer algún ejercicio para reforzar lo que hemos visto en clase, porque las tareas pues ciertamente ayudan, pero también algún ejercicio estaría bien. Dicho esto, pues les mandé un cuestionario donde les pedía de favor que me dijeran pues qué opinaban de algunas acciones que planeé para poder solventar los problemas que han tenido. Y pues casi todos estuvieron de acuerdo en que las aplicara, ¿no? El primero pues era tomar asistencia. Para tomar asistencia lo que les voy a pedir nada más es que escriban su nombre, su número de cuenta en el chat y ya con eso yo cotejo asistencia y pues ya ya al final de la clase yo capturo, porque esto se queda guardado como el registro del chat, entonces yo ya nada más al final capturo la asistencia y eso va a ser extra, no va a entrar dentro de su evaluación va a quedar tal cual como está. O sea, vamos a respetar los porcentajes, todo el trabajo extra que les voy a poner es extra. Les va a ayudar a ustedes para terminar de aprender algunas cosas, asentar el conocimiento y que en futuras asignaturas pues no les vaya muy mal, porque los balances de materia pues los van a seguir usando, ya sea, por ejemplo, en beneficios de minerales, hacen balances, en siderurgia hacen balances, de energía, de materia, entonces por ahí van a seguir viéndolos. Sobre todo la parte termodinámica, pues la tienen que aprender un poquito bien porque eso también es importante para otras asignaturas, pero pues vamos a ver, o sea, el chiste es que les vaya bien. Entonces, la primera es que voy a tomar la asistencia, les digo nada más, escriban su número de cuenta en el chat y ya yo la tomo al final. La segunda es que les voy a mandar tres ejercicios, uno por cada examen que se aplicaría, serían las unidades 2, 3 y 5. Esos ejercicios pues los vamos a ir trabajando en clase y con que me los entregan el último día de clases, yo los califico y los tomo en cuenta para su evaluación, ¿no? También les servirán para practicar para el ordinario A, entonces más o menos los voy a poner del nivel que estaría el ordinario. em, y bueno, pues para el ordinario A todavía se los voy a tomar, ya para el ordinario B pues no, ¿no? Ahí están ustedes solos contra el examen. Entonces, pues vamos a ver qué tal les va. Se los voy a mandar. Yo espero tenerlos para el sábado, los tres, para que ustedes
los discutamos, les explico más o menos cómo es el problema. El de la unidad 3 no se los voy a explicar el sábado, se los voy a explicar posiblemente hasta el próximo sábado, porque todavía no van a entender el sábado. Si se los explico, no van a entender de qué trata, porque todavía no entramos a digo, el de la unidad 5. El de la unidad 5 todavía no entramos a la unidad 5, entonces no tiene caso que se los explique ese mismo sábado. Pero los de las unidades 1 y 3 pues sí los trabajamos, ya sea que voy a intentar prepararlos, voy a ver si me da tiempo. Si no, pues los preparamos ahí mismo en la sesión y vamos viendo un poquito de cuál es la metodología para resolver los problemas y vamos a trabajar, ¿sale? También les comento, estamos trabajando en lo que es el plan de estudios. La materia pues va a sufrir ciertos cambios y pues sirve que estas experiencias que estamos teniendo para que en futuras ediciones de la asignatura, pues todo vaya un poquito mejor, ¿no? Entonces voy a ver qué tal les va, voy a implementar los cambios, el plan de estudios va a ser prácticamente el mismo, el fundamento de la asignatura no va a cambiar, van a ser balances macroscópicos de materia, energía térmica y momentum. Simplemente pues vamos a ordenar un poquito el temario y ver un poquito cómo evaluar, ¿no? Para incorporar algunas herramientas adicionales. Eh, ok, entonces bueno, les voy a mandar los ejercicios o el mismo sábado los planteamos. Eh, la asistencia, les digo, nada más escriban su número de cuenta y ya yo la tomo y nada más. De momento es todo. No sé si tengan alguna duda de la clase o alguna duda de esto, algo que comentar. Entonces los problemas se van a trabajar en clase y se pueden entregar hasta el final. Eh, Ahí está muy claro. Más que trabajarlos en clase, la idea sería que trabajáramos las dudas en clase. O sea, yo se los voy a mandar, los tienen que trabajar ustedes, pero pues si tienen dudas, pues las podemos ir resolviendo en clase, ¿no? O sea, depende cómo vayan avanzando, más que nada. O sea, yo se los mando, ese día los explicamos, vemos qué se tiene que hacer, ustedes los van trabajando, si tienen dudas, así como aquí me atoré, pues ya lo revisamos, ¿no? Entonces, posiblemente, pues si los trabajemos en clase, depende de qué tantas dudas tengan, ¿no? O de pero claro, pues tienen que tener la duda un poquito fundamentada, ¿no? Primero intenten trabajarlo solitos pues para que vayan agarrando experiencia, ¿sale? Ah, ok, gracias. Pero sí, cualquier duda, cualquier cosa, pues ya sea que me las manden por correo y yo en clase las intento resolver, o que me la externen en clase y ya los vamos trabajando. Ok, entonces, pues no sé, algún otro comentario, alguna otra duda. Creo que no. Ok, pues vamos a continuar con con la clase. No va a ser una clase muy larga, esto simplemente vamos a ver dos ejemplitos y una cosita más y ya terminamos. Entonces ahí deben estar viendo la pantalla, ¿sí? Entonces déjenme oculto esta. Vamos a ver esta. Ok, ahí no, control L. Entonces estábamos viendo, o lo que vimos las dos sesiones anteriores, pues fueron los balances de energía mecánica o ecuación de Bernoulli para fluidos en procesos metalúrgicos y de materiales. Entonces vimos alguna introducción de para qué sirven los balances de momentum, por qué nos interesaría realizar un balance de energía mecánica.
y vimos algunos conceptos teóricos, ya sea esfuerzos, gradiente de presión, un poquito de la qué es la viscosidad, cuál es el flujo laminar y turbulento, entre otras cosas, y el número de Reynolds. Y bueno, terminamos ya una vez fundamentados esos conceptos, pues haciendo un balance integral de masa para obtener una ecuación general de balance. Las ecuaciones con las que se tienen que dar, pues es esta, ¿no? Que esta es la misma que hemos estado trabajando. Los flujos básicos de entrada menos los de salida es igual a la acumulación, que es el cambio en la masa total que tenemos del líquido con respecto al tiempo. Y el de momentum, pues, tiene los términos que son convectivos, que tiene que ver con la velocidad y los flujos, la diferencia de presiones, las fuerzas de arrastre, las fuerzas externas y los cambios de momentum con respecto al tiempo, que es la acumulación. Eh, y bueno, vimos un caso especial de balance de energía mecánica, que es la ecuación de Bernoulli, en donde consideramos la energía cinética, la energía potencial, la diferencia de presión, el trabajo que ejerce el fluido a los alrededores o los alrededores sobre el fluido, cualquiera de las dos fuentes se puede considerar, simplemente vamos a poner el signo adecuado y las pérdidas por fricción, ¿ok? Em, no sé si de ahí hay alguna duda de esa parte. Más que nada, lo valioso de esta unidad es que vieran esta parte de los conceptos previos. El balance macroscópico de momento, pues sí se usa y se usa bastante, pero saber aplicar, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli requiere que ustedes aprendan muchas otras cosas, por ejemplo, el uso de nomogramas para obtener los factores de fricción, eh, cómo se comportan los accesorios, por ejemplo, dentro de una tubería, qué tanto fuerza le agregan a esta ecuación. Entonces, tiene muchas variantes que es difícil de cuantificar en un solo curso. Hay manuales muy grandes donde vienen todos los que son los datos de cómo se usa la ecuación de Bernoulli, las correcciones que se le hacen dependiendo de lo que se esté estudiando, pero sí se usa, ¿no? Y lo importante es que entiendan el fundamento para que después, si un día la tienen que aplicar en algún diseño de alguna tubería, pues puedan hacerlo sin mayor detalle. Entonces, dicho esto, vamos a hacer dos ejemplos. Específicamente vamos a ver un balance integral de materia y un balance integral de momento. ¿Ok? Entonces son estas dos ecuaciones. Y para eso vamos a aplicar un poquito la metodología de solución de un modelo matemático. Es muy similar a la que hemos estado utilizando. Entonces, el planteamiento del problema sería similar a lo que hacemos como definir nuestro sistema, ¿no? Poner las fronteras, poner cuáles son los flujos de entrada, cuáles son los flujos de salida, tanto si es en el caso de materia como en el caso de energía térmica. El planteamiento del modelo matemático, en nuestro caso, en lo que hemos estado viendo, pues son las ecuaciones algebraicas que describen esos balances macroscópicos o el planteamiento del el balance de energía a partir de la ley de Hess. Se resuelven, en nuestro caso resolvemos analíticamente el sistema de ecuaciones algebraicas y obtenemos el resultado que deseamos. Entonces lo mismo, es la misma metodología, simplemente que aquí está pensada para balances microscópicos más que nada, ¿no? Por eso pide condiciones de frontera, que es cómo se comporta un sistema en sus fronteras y que van a ser a partir de lo cual calcula los gradientes internos o el valor de las variables internas del sistema en un enfoque microscópico. Ahorita no lo vamos a ver, pero para el modelo macroscópico pues vamos a aplicar algo muy similar. ¿Cómo vamos a ver? A ver. Entonces el primer problema es un balance integral de materia, ¿no? O de masa. Ujú. Y bueno, dice, considere el proceso de vaciado de una olla de aceración, interesándonos conocer el tiempo requerido para el vaciado completo de la misma. Entonces tenemos una olla de aceración, la olla es un cilindro de refractario que contiene pues más o menos 70 a 200 toneladas de acero, entre 70 y 200, dependiendo del tamaño de la planta. Y bueno, aquí se le da la calidad metalúrgica, usándola para desoxidar, desulfurar, ajustar composición química.
y remover o modificar inclusiones y además pues mantenemos nuestro acero homogéneo en temperatura y composición. Entonces, bueno, dentro de esta olla, eh, ya una vez que se procesa, lo que se hace es vaciar al distribuidor de colada continua, que si se acuerdan la clase pasada, pues el distribuidor se encargaba ya de obtener las formas semiterminadas, ¿no? Controla el flujo que alimenta al molde de colada continua, que a su vez controla el el paso del metal a través de los rodillos o la maquinaria que se usa para darle la forma de producto semiterminado. Entonces esto se vacía en el Tundish. Entonces lo que nos interesa es saber cuánto tiempo tarda en vaciarse completa. Ujú. El acero fundido se descarga en el distribuidor de colada continua mediante un agujero ubicado en el fondo de la olla. Vamos a considerar que es redondito, ¿no? Considere una olla cilíndrica con un diámetro constante, diámetro de la olla, y una altura inicial de metal fundido H0. Ujú. El acero abandona la misma 21 orificio de sección redonda con un diámetro de salida. Entonces esto es redondo, esto es un cilindro que tiene un agujero redondo en el fondo y tiene una altura de metal inicial. Queremos saber cuánto tiempo tarda en vaciarse. Entonces, dado que el vaciado se realiza aprovechando la presión metalostática del acero fundido, es decir, solo se considera la fuerza de gravedad, la velocidad del acero fundido que abandona la olla se describe mediante la siguiente expresión, que es que la velocidad de salida es igual a 2 veces la gravedad por la altura a la 1. Ujú. Y esto estaría en metros sobre segundo. Donde G es la gravedad de la olla y H es la altura instantánea del metal fundido dentro de la olla. Entonces, esta expresión se usa para conocer la velocidad de salida cuando se trata de un sistema que se vacía por gravedad únicamente. ¿Ok? Aquí están los datos. Viene la altura de la olla, 3.5 metros, el diámetro de salida, 0.075 metros, el diámetro de la olla completo, 3.1 metros, la densidad del acero y la aceleración de la gravedad. Entonces, a ver, esto de aquí sería el planteamiento del problema, que es la primera parte de de nuestra metodología para resolver los balances macroscópicos de masa o de energía mecánica, o es lo mismo que hacíamos nosotros para resolver los balances de materia y energía. Entonces simplemente describíamos cuáles son las fronteras del sistema. Por ejemplo, aquí no nos interesa la atmósfera, solo nos interesa la región que tiene acero. Pues conforme se va vaciando, pues la altura del acero va cambiando y eso es lo que nos interesa, simplemente donde haya acero. No nos interesa cómo se comporta una vez que sale, no nos interesa cómo se llenó, lo que nos interesa es eso. Entonces lo que estamos haciendo es definiendo el sistema. Ujú. Y cuál es el objetivo de nuestro cálculo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Ok. Entonces lo que sigue es plantear el modelo matemático. Y para eso empezamos con las suposiciones. Las suposiciones son qué tan alejado o qué tan acercado de la realidad va a estar nuestro sistema. En este caso empezamos diciendo que es un balance integral de masa. Ujú. Lo que queremos saber es cómo cambia la masa del sistema, ujú, a lo largo del tiempo. Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo cambia esta masa con respecto al tiempo? Entonces lo que vamos a resolver es eso, un balance integral de masa. Va a estar en estado transitorio porque justamente aquí nos interesa cuánto tiempo requerimos para vaciarlo. Normalmente trabajamos todo en estado estacionario porque casi todas las plantas operan en estado estacionario. Es muy difícil que una opere en estado transitorio. Las únicas veces que está en estado transitorio es cuando se está arrancando el proceso o cuando se apagó por alguna cosa. Y en ambos momentos, pues, para empezar, no es un tiempo representativo de todo el tiempo de operación de la planta y además siempre es porque pasó algo que no tenía que pasar. Entonces no nos gusta estudiarlo en estado transitorio.
Nos interesa el estado estacionario en la mayoría de los casos. Hay excepciones, como en todo, pero en la mayoría de los casos, las plantas operan en estado estacionario o bien son sistemas batch, que no nos va a interesar cómo cambian con el tiempo. En este caso sí, nos interesa cómo cambia con el tiempo, porque la masa cambia con el tiempo. Conforme se va vaciando, va cambiando la masa. Entonces, este va a ser estado transitorio, no estacionario. Em, ¿Dudas de esa parte, esa suposición, No, creo que no. no? Luego vamos a considerar que el fluido es incompresible. No sé si vieron la clase, ¿se acuerdan que era un fluido incompresible? Bueno, a ver, vamos a ver. Ay, 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 aquí. Eso tiene que ver con la densidad, ¿ok? Con la densidad, aquí está. ¿Qué es la densidad? La relación de masa entre volumen. Ajá. Y sí, justamente, el que sea compresible o incompresible, depende de su densidad. Muy bien. Sí, justamente es la relación de masa entre volumen. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuánta masa tiene nuestro fluido en el espacio que ocupa? Ahora, hay fluidos en los cuales podemos hacer que una masa ocupe menos volumen o más volumen, dependiendo de qué estemos buscando. En ese caso, la densidad es variable. Ujú. Y nosotros decimos que esos fluidos son compresibles, porque podemos cambiar el volumen que ocupa una misma masa. Se trata generalmente de los gases. Los gases es más fácil que entren en un régimen compresible, donde la densidad va a variar. ¿Ok? Entonces, compresible es que la densidad cambia. En los líquidos pueden llegar a ser compresibles, pero es muy raro. O sea, necesitan presiones muy, muy altas. Así que difícilmente vamos a alcanzar un régimen compresible en un líquido. Normalmente su densidad se va a mantener constante. Entonces, el hecho de que nosotros la consideremos constante o variable depende de qué estemos estudiando, porque no necesariamente todos los gases van a ser compresibles. Si tenemos un reactor abierto a la atmósfera, su densidad no va a cambiar porque nosotros no estamos presurizando ese gas. Entonces, ahí podríamos estudiar ese sistema considerando ese gas como incompresible. Si la densidad no cambia, va a ser incompresible. Si la densidad cambia, vamos a decir que es compresible. Cambia con respecto al esfuerzo, ¿ok? Con respecto al esfuerzo. Hay otras cosas que cambian la densidad, por ejemplo, la temperatura, la composición química, ujú, todo eso puede cambiarla y eso no tiene que ver con la incompresibilidad o compresibilidad. Esto tiene más que ver con la fuerza. Si nosotros le aplicamos una fuerza y la densidad cambia, es compresible. Si le aplicamos una fuerza y la densidad se mantiene constante, va a ser incompresible. Entonces nos regresamos acá y quedamos que el fluido va a ser incompresible. Entonces eso quiere decir que la densidad, ¿cómo es? Que no va a cambiar. Va a ser constante. Entonces vamos a decir densidad constante. No tiene entradas. Aquí en este caso no nos interesa cómo llegó el metal aquí, nos interesa cómo sale. Y la salida del fluido únicamente es por gravedad y de ahí es donde sacamos esta expresión. Ujú. Entonces, luego ya tenemos las suposiciones y nos vamos a las ecuaciones gobernantes. En este caso nos interesa la ecuación del balance integral de masa.
Y si se acuerdan, pues va a ser el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida, igual a la acumulación, ¿no? Que es el cambio en la masa total con respecto al tiempo. Esta es la ecuación gobernante, es la que obtuvimos de nuestro balance general, que es esta. Ajá. La apunté en esta forma, pero es la misma, ¿ok? ¿Dudas de esta ecuación? ¿Sí se entiende? Bueno, en este caso le aplicamos las suposiciones a la ecuación. Siempre hay que aplicarle las suposiciones a la ecuación porque la ecuación es general. Entonces nosotros queremos simplificarla a nuestro sistema en particular. Aquí lo que vemos es que está en estado transitorio. Ajá, sí, adelante. ¿Cuál es la duda? Profe, la M, ¿qué significa, perdón? Esta M Sí, esa. es la masa total. Ah, sí, entonces sí. Ya, En este, entonces. en este caso sería la masa de líquido. Ah, va. Aquí lo que nos interesa es cómo cambia la masa de líquido con respecto al tiempo. ¿Sale? Ujú, sí, sí. Ujú. Gracias, profe. No, no hay de qué. Entonces, tenemos justamente a eso iba, a que a esta le vamos a aplicar esas suposiciones. Entonces, lo primero que tenemos es que es un balance integral de masa, por lo tanto, pues copiamos la ecuación de balance integral de masa. La segunda es en estado transitorio. ¿Estado transitorio qué quiere decir? ¿Cómo se estaba haciendo? ¿Mande? ¿Qué se estaba haciendo? Sí, que cambia con el tiempo. Ajá, que cambia con el tiempo. Entonces, si se acuerdan de las primeras clases, estado estacionario era que la acumulación era igual a cero. En este caso, la acumulación no es igual a cero, es diferente de cero, porque es transitorio, porque justamente se está vaciando, está cambiando con el tiempo, como dicen. Esto no lo podemos despreciar, lo necesitamos, ¿ok? Entonces, este no lo vamos a quitar. Fluido incompresible, la densidad va a ser constante, no la vamos a cambiar. Ujú. Va a ser igual, eso quiere decir que esta densidad uno va a ser igual a la densidad 2. Sin entradas, entonces este de aquí, el flujo de entrada, pues no existe. Y la salida es únicamente por gravedad. Eso lo vamos a ver después. Entonces, como es solo hay entradas y el fluido es incompresible, la densidad es constante. Entonces, en lugar de densidad 2 pues como que pongamos densidad suficiente y necesitamos la acumulación, ¿no? Porque es estado transitorio. Entonces, mi ecuación pasó de esto a esto, aplicándole estas suposiciones. ¿Sale? ¿Dudas de esa parte? No, todo bien, profe. Ok. Luego le tenemos que aplicar las condiciones de frontera. Ujú. En este caso, pues tenemos dos fronteras que vamos a suponer que esto es prácticamente unidimensional, porque solo vamos a tener flujo de masa en esta dirección. ¿Ok? Entonces nuestras fronteras, pues ¿cuál sería? H, H mayúscula y H cero. Entonces aquí las fronteras, pues sería que en la altura total del líquido, por la velocidad de entrada de cero, eso ya lo teníamos aquí, entonces como esta velocidad de cero, esto se hace cero, y en H igual a cero, que es la salida del fluido es únicamente por gravedad, entonces resuelve se tiene esta expresión para la velocidad de salida, ujú, que es esta. Entonces, en lugar de este V2, que es la velocidad de salida, pues tenemos que poner esto. Condiciones iniciales. Cuando es transitorio, siempre necesitamos condiciones iniciales, porque necesitamos partir nuestro cálculo de algún valor. En este caso, nuestro sistema va a partir en un tiempo igual a cero y va a estar lleno. La altura de acero va a ser H0, la altura inicial. Acuérdense que H es la altura instantánea del metal fundido y H mayúscula cero es la altura total del líquido. ¿Ok? Em, y bueno, tenemos que reportar los materiales, que más que nada son las propiedades, pero eso ya las teníamos aquí, ¿no? Que es la densidad, es la única que nos interesa en este caso.
Entonces ya con esto ya planteamos nuestro modelo matemático. Hasta aquí nos faltaría resolverlo. Ya tenemos nuestra ecuación que tenemos que resolver, ya tenemos las propiedades de los materiales, ya tenemos todo. Pasamos a resolverla. Aquí este tiene una solución analítica, la vamos a resolver analíticamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a sustituir estos valores, ¿no? Entonces el área de salida pues va a ser pi por el diámetro de salida al cuadrado sobre 4. O pi por radio al cuadrado. Entonces, como el radio es el diámetro sobre 2, cuando elevas ambos al cuadrado, te queda el diámetro de salida al cuadrado sobre 4. Luego tenemos la velocidad de salida, que como habíamos dicho es únicamente por gravedad, y va a ser esta, ¿no? Entonces va a ser 2 veces la gravedad por 1/2. Y la masa total sería la densidad por el volumen total. Y el volumen total es la altura de acero por pi por el diámetro de la olla, el diámetro grande, al cuadrado sobre 4, ¿no? Que sería pi por el área de un círculo, que el área de un círculo sería este. Igual este es el área de un círculo, ¿no? Entonces, dicho esto, pues lo podemos sustituir en nuestra ecuación, ¿no? Entonces, en lugar de velocidad ponemos este, en lugar del área de salida ponemos este, y en lugar de la masa total ponemos esto, que va a cambiar con respecto al tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Todo bien. Y entonces, pues, creo que aquí no dice nada. Ah, bueno, Arriba era la- la derivada, es la derivada de la densidad por la altura. es la derivada de todo esto, de todo esto, de Ah, todo. ok. Es de la derivada de la masa total. Y la masa Ah, total es todo esto. De ok. hecho, sí es cierto, habría que ponerle. Déjenle, pongo una notita. Aquí, colocar un corchete, porque si no, no se entiende. ¿Ok? Eh, ok. Control. Entonces, sí es la derivada de todo de todo esto. La derivada de la masa total con respecto al tiempo. Ahora, quedamos que el fluido era incompresible. ¿Cómo es la densidad? Constante. Constante. ¿El diámetro de la olla cambia? No. No, la olla es un cilindro que tiene el mismo diámetro, toda su altura. Entonces, este va a ser constante también. Pi es una constante, el 4 es una constante. Entonces, podemos sacar todo eso, ¿no? Densidad, pi por diámetro sobre 4. Va a ser el cambio en la altura con respecto al tiempo. Ajá, por el cambio de altura con respecto al tiempo. No le más queda tal cual. ¿Sí se entiende? Sí. Todo claro. Entonces vamos a despejar esta diferencial. Simplemente paso dividiendo esto de este lado. Densidad en ambos términos se va. El pi se va. El 4 se va también. Y nos queda de esta manera, ¿no? Entonces el cambio de altura con respecto al tiempo va a ser 2 veces la gravedad por altura, la 1/2, por el diámetro de salida al cuadrado entre el diámetro de la olla al cuadrado. Y separamos términos para resolver esta ecuación diferencial. Ujú. Entonces nos va a quedar del lado de la diferencial de altura, la altura a la 1/2, que pasa dividiendo, y del otro lado pues nos queda todo lo demás, ¿no? Multiplicado por la diferencial del tiempo. Integramos a ambos lados. Aquí nada de esto depende del tiempo, porque la gravedad no cambia con el tiempo, la gravedad es una constante. El diámetro de salida no va a cambiar con el tiempo. Bueno, podría cambiar con el tiempo porque a veces se va solidificando metal en la orillita y eso lo varía, o se va desgastando con el flujo de metal, pero vamos a considerar que se mantiene constante durante una colada. Entonces, durante una colada no va a cambiar. Y el diámetro de la olla, pues tampoco va a cambiar con el tiempo. Puede haber un cierto desgaste en la pared, pero para fines prácticos podemos despreciar ese desgaste. Entonces nos quedaría de esta manera nuestro modelo. Ujú. De hecho, esto podríamos agregarlo a suposiciones, que el diámetro va a ser constante, que las dimensiones de la olla no van a cambiar, porque sí podrían llegar a considerar en su modelo que hay un cambio en la dimensión
en cuyo caso pues tendrían que integrar ese cambio con respecto al tiempo, ¿va? Y bueno, ¿qué hacemos? Pues integramos ambos lados, ¿no? Entonces este es 2h a la 1 medio. Esto es una constante. Integral del diferencial de tiempo es el tiempo más una constante de integración. Y bueno, aquí simplemente pues lo simplifiqué un poquito, dejando solo la 8 a la 1 medio de este lado. El 2 pasa dividiendo. 2 a la 1 medio entre 2 nos queda 2 a la menos 1 medio. Y nos queda esta ecuación. Ahora, para obtener el valor de C, vamos a usar la condición inicial. Y la condición inicial es que inicialmente a tiempo igual a 0, la altura va a ser la altura total de la altura inicial del líquido. Entonces lo que hacemos es sustituir eso. A tiempo igual a 0, la h va a ser ese h inicial. Entonces mi constante de integración, esto multiplicado por 0, queda 0. Entonces la constante va a ser h0 a la 1 medio. Me queda aquí la ecuación, esta va a ser mi ecuación final, esta es la solución de mi problema. Todavía se puede ordenar un poquito para que quede más bonita. Entonces, como esta altura pues es similar a esta y ambas están a la 1 medio, pues la podemos pasar de un solo lado. Y luego como este está negativo, pues también podríamos hacerlo positivo. Y entonces ya tendríamos nuestro modelo matemático. Este es nuestro modelo que nos describe el cambio de altura del líquido con respecto al tiempo. Esto es el resultado. ¿Sale? ¿Dudas de esta parte? Me perdí en la parte de h a la 1 medio es igual a h0 a la 1 medio. Bueno, menos. Aquí, ¿no? Este. Sí, Ok, entonces, primero sustituimos para obtener el valor de la constante. Entonces, nuestro condición inicial es esa, que inicialmente, cuando empezamos el proceso en un tiempo igual a 0, la altura de la olla va a ser la altura inicial. Entonces, eso es de donde partimos. Eso lo sustituimos en el valor aquí de la en C. nuestra ecuación, donde tenemos la constante y todavía es desconocida. Entonces sustituimos aquí para obtener el valor de esa constante, porque de esa manera eliminamos las variables. El tiempo ya tiene un valor y la altura tiene un valor, entonces lo que nos va a quedar es una constante. Entonces el tiempo vale 0, altura vale h0. Nuestra constante entonces va a ser h0 a la 1 medio igual a 0, porque todo esto multiplicado por 0 es 0, más una constante, entonces la constante va a ser igual a h0 a la 1 medio. Sustituimos aquí, entonces este h0 a la 1 medio va a ser esto de aquí. Nos queda de esta manera. Y aquí, como tenemos de un lado la altura, de este lado tenemos diámetros multiplicando por el tiempo, y esta altura pues está igual a la 1 medio, pues se ve más bonito si pasamos las alturas juntas. Y nos queda más claro qué está pasando. Entonces la altura, y bueno, aquí tengo un signo negativo, entonces quisiera no tenerlo. Entonces, este de aquí representaría como un cambio de altura. No tal cual, porque eso implicaría que no estuvieran a la 1 medio, pero es una especie de cambio de altura. Entonces, lo que me está diciendo es que ese cambio en altura va a ser igual al flujo que sale. Que tiene que ver con la gravedad y el diámetro de salida. Entonces, básicamente eso es lo que representa ya la ecuación. Aquí lo único que hicimos fue pasar el H0 del otro lado para que esté del lado de las alturas y que de esa manera veamos que es un cambio en altura y que va a depender del flujo que sale, ¿no? Que básicamente pues está controlado por el diámetro en la salida. Si el diámetro de salida es más cercano al diámetro de la olla, cada vez va a ser más grande este flujo, ¿no? Y del tiempo en el cual esté abierto ese orificio para dejar salir el metal, ¿no? Entonces esto ya nada más es como acomodarlo para que quede de esta forma, donde nosotros podamos ver qué está pasando y entendamos el modelo. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, muchas gracias. Ok. Y bueno,
Entonces, como nosotros queremos saber, o lo que nos preguntan es cuánto tiempo tarda en vaciarse, pues lo que queremos es el tiempo cuando H vale cero, ¿no? Cuando ya no hay nada. Sustituimos entonces el H igual a cero y despejando, pues obtendríamos el tiempo. Eso ya simplemente es puro, eh, simplemente es recomodar términos, ¿no? Entonces el tiempo, este queda como cero, esto pasa dividiendo, sustituimos los datos que ya los tenemos, la altura inicial es 3.5 metros, la aceleración de la gravedad es 9.81, el diámetro de salida es 0.075 y el diámetro de la olla es 3.1 metros, ¿no? Entonces sustituimos todos los datos y nos da 1443.16 segundos, que son como 24 minutos. Los 24 minutos tarda en vaciarse esa ollita. Bajo estas suposiciones, les digo, no estamos considerando que las paredes pudieran desgastar, que en realidad la olla, si no parte de una agitación de cero, se genera un vórtice y ese vórtice jala aire y ese aire pues causa problemas. Entonces, es un modelo sencillito, partiendo la olla del reposo y que va a salir el flujo constante. ¿Ok? Y bueno, ya nada más, pues para complementar un poquito lo que sería eh, las respuestas. mm, esperen, no. Bueno, sí, para complementar un poquito lo que serían las respuestas, lo que vamos a hacer, o lo que se puede hacer es una gráfica de control, que las gráficas de control pues son elementos que nos ayudan a saber cómo se comporta nuestro proceso de manera gráfica y muy sencilla, ¿no? Entonces lo único que hice pues puede tomar tiempos desde 0 segundos hasta 1443.16 para ver cuál es la altura del líquido, ¿no? Entonces simplemente sustituí el tiempo y sacaba cuánto valía la H. Y así pues yo veo la altura del líquido a lo largo del tiempo hasta que se vacíe a los 24 minutos. Ujú. ¿Dudas del problema? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Es un problema relativamente sencillito, está bonito, entonces es un buen ejemplo, ¿no? También vemos que es un balance transitorio y pues así quedaría. Eh, ay, dejé de compartir y no, lo que quería hacer mm, era esto. Entonces vamos a ver un ejemplo de balance integral de momentum también. Ajá, que es esta ecuación. Entonces vamos a ver de qué se trata. Aquí vamos a ver. Entonces nuevamente pues vamos a aplicar la misma metodología de solución planteando el problema. Pues considere el proceso de refinamiento de una placa de acero mediante el impacto de un jet de agua sobre la superficie de la misma, siendo de interés la fuerza que se aplica sobre la placa debido al impacto. Entonces tenemos una placa de acero inclinada a la cual le proyectamos un jet de agua con la finalidad de enfriarla. Probablemente venga de un tratamiento térmico o de un corte o de algún proceso que incrementa su temperatura y queremos reducir la misma. Lo que nos interesa a nosotros conocer, como este es un balance de momentum, pues lo que nos interesan son las fuerzas. Queremos saber cuánta fuerza se aplica sobre la placa debido a este jet. Ujú. Entonces la figura 1 representa la vista lateral del jet impactando sobre la placa de acero. Hay que considerar que el jet tiene sección redonda, es decir, es un chorro redondito de agua, y genera en la placa una huella de sección redonda también. Entonces esto lo impacta sobre la placa y lo que va a pasar es que se va a dispersar radialmente en todas las direcciones, generando pues una huellita redonda. ¿Ok?
Es importante destacar que el YEC no impacta de manera perpendicular a la placa, sino que presenta un ángulo con respecto a la vertical que hay que considerar. Entonces, la placa está inclinada. Los datos pues nos dan el diámetro del jet, la velocidad del jet, el ángulo de inclinación y la densidad del agua. En este caso, la ecuación de balance integral de momento es vectorial y el problema en principio tiene dos dimensiones. Entonces, normalmente pues tendríamos que ver en X y en Y el movimiento. Sin embargo, podemos modificar el sistema de referencia para hacer nuestro cálculo unidimensional. ¿Por qué decimos que es vectorial? Ay, le volví a dar esta opción. ¿Por qué decimos que es vectorial? Porque si ven aquí tenemos vectores, ¿no? Entonces aquí tenemos el flujo másico en X, el flujo másico en Y y el flujo másico en Z. Aquí también flujo másico en X, flujo másico en Y, flujo másico en Z. Fuerza de arrastre en X, en Y y en Z, fuerzas externas en X, Y y Z, y sería el cambio de momentum en X, en Y y en Z. Entonces esto es vectorial. Aquí estamos representando tres ecuaciones como si fueran una sola. Ajá. Y bueno, déjenme nada más verifico si están viendo lo que tienen que estar viendo. Control L. Entonces, bueno, nosotros queremos hacer una simplificación porque resolverlo en dos dimensiones, pues tiene su complicación, ¿no? Lo ideal es resolverlo en una sola dirección. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar únicamente lo que entra perpendicular a lo que es la placa de acero. Entonces, vamos a considerar eso. Que en Y no hay flujo de agua, sino que el agua entra por aquí y se esparce en esta dirección. Entonces, este componente realmente no nos va a dar fuerza. La fuerza nos la va a dar este componente de aquí, del esfuerzo. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar eso, el sistema de coordenadas. Es como si lo enderezáramos. Entonces, el jet viene por aquí, impacta en la placa, se va para acá y se va para acá. Pero si ven, por el transporte de masa, no hay más movimiento en X. Entonces, lo que vamos a hacer es resolverlo en esa dirección, ¿no? La fuerza de la placa entonces se aplica únicamente en dirección X, como les decía. Eso va a ser una suposición, ¿no? Entonces planteamos el modelo matemático y para eso iniciamos con las suposiciones. Para empezar, pues vamos a resolver un balance integral de momentum, que es lo que les decía, nos interesa el balance de fuerzas. Entonces ya escogimos, con esta primera suposición, escogemos la ecuación gobernante que vamos a resolver. Después va a ser en estado estacionario, aquí no nos interesa cómo cambia con el tiempo. Vamos a suponer que el jet es constante y permanece un tiempo largo impactando sobre la placa. Vamos a suponer que el fluido es incompresible. ¿Incompresible qué era? Que no cambia su densidad. No cambia su densidad. ¿Y estado estacionario qué era? Que va cambiando conforme pasa el tiempo. No, al revés, que no va cambiando. Entonces, esta es la acumulación es igual a cero. ¿Sale? En el transitorio, la acumulación es diferente de cero, que es como el que vimos hace ratito. Estacionario no cambia con el tiempo. Vamos a considerar que el flujo es en una sola dirección, X, que no existe diferencias de presión y que no se consideran fuerzas externas. Es decir, pues no vamos a considerar el efecto de la gravedad sobre este proceso. Entonces, nuestra ecuación de balance, como dijimos, es la de balance integral de momento, que es esta de aquí. ¿Sale? La copiamos primero. Y después a esta le aplicamos las suposiciones. Entonces, lo primero es que es en una sola dirección, en dirección X. Entonces, la ecuación cambia su forma. Ya no nos interesan los componentes X, Y y Z, solo el componente X. Entonces va a ser la velocidad en X por el flujo másico en X de entrada, menos la velocidad en X por el flujo másico de X a la salida, más la diferencia de presión, más la fuerza de arrastre, pero solo la de X, más las fuerzas externas, pero solo la de X, igual a la acumulación.
Esta sería el componente X de esta ecuación. Les decía, son como si fueran tres, ¿no? Está esta, está la de Y y está la de Z. Bueno, a esta le vamos a aplicar el resto de las simplificaciones. Está en estado estacionario, la acumulación va a ser igual a cero. Esto, cero. No hay diferencia de presión. Esta diferencia de presión, cero. No se consideran fuerzas externas. Esta fuerza, cero. Y en dirección X, como vemos aquí, el movimiento ya no continúa. Entonces únicamente hay entrada, pero no hay salida, no hay flujo de salida en X. Entonces nos quedaríamos con el flujo de entrada, nos quedaríamos con la fuerza de arrastre y todo lo demás es cero. Nuestra ecuación entonces toma esta forma. ¿Sí queda claro por qué? Sí, porque solo estamos considerando X. Solo estamos considerando X y todo lo demás lo estamos despreciando. Entonces quedamos de esta forma. Esta fuerza de arrastre es la fuerza que sienten las interfaces. Cuando tenemos dos fases distintas, en la interfase hay un cierto arrastre. Se refiere a eso, ¿sale? Bueno, entonces aquí pues la velocidad de entrada del líquido pues es la velocidad del jet y el área de entrada pues es el área en la que impacta el jet, ¿no? Que tendría que ver con este diámetro inicial que tenemos. Y la velocidad en X, como cambiamos el marco de referencia, va a ser la velocidad del jet por el coseno de alfa, que es el ángulo. Solo nos interesa la componente X de esa velocidad. ¿Sí queda claro por qué? Sí. Ok. Pues aquí esto es un poquito difícil, entonces tienen que entenderlo. El momento, el transporte convectivo, en este caso, es el flujo másico por la velocidad. El flujo másico es la densidad por la velocidad por el área transversal. Ese es el flujo másico. Y la velocidad es aparte, es otro componente. En este caso, la velocidad simplemente va a ser el componente X de esa velocidad del jet. Pero en el flujo no nos interesa que sea solo el componente X, porque el flujo no se ve modificado. El flujo sigue siendo el flujo total, a pesar de que entre angulado. Pero la fuerza que le da la velocidad que tiene, solo va a ser la de X. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, esta velocidad es la del flujo, esta velocidad por área, por densidad es el flujo, y esta velocidad es la velocidad que hace que se mueva en esa dirección, en dirección X. Y la fuerza de arrastre en X. Entonces, la expresión que nos queda es que la fuerza de arrastre pues va a ser la velocidad del jet al cuadrado por la densidad por el área por el coseno de alfa. Esta sería como nuestro modelo final. Esto nos describe la fuerza que siente la placa en dirección X, que es la dirección en la cual el flujo impacta, porque en dirección Y podríamos considerar como que se disipa, ¿no? Se, este, se distribuye diferente. Ya no impacta la placa, sino que el líquido cambia su dirección y es diferente, ¿no? Ahí tendría más bien una fricción que una fuerza de impacto. Eh, Aquí en este caso, pues no necesitamos condiciones de frontera ni iniciales, porque es un balance macroscópico y porque no cambia con el tiempo, entonces no nos interesa de qué estado parte. Los materiales, pues simplemente es el agua y solo nos interesa su densidad realmente. Ya la teníamos aquí. Y pues ya nada más nos queda sustituir los datos. Aquí no vamos a resolver esta ecuación porque la ecuación pues ya está resuelta, ¿no? Solo es sustituir datos. Entonces la fuerza de arrastre va a ser el negativo de este. Sustituimos datos, la velocidad del jet son 15 metros sobre segundo, la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y el área del jet pues sería pi por el diámetro del jet al cuadrado sobre 4.
Coseno de alfa, alfa es 30 grados. Sustituimos. Esto está duplicado. Creo que ya había hecho la nota, así que tengo que borrarla. Entonces la fuerza de arrastre va a ser esta. Menos 15.30 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Es esta. Ahora, ¿sobre qué hicimos el balance de momento? ¿Sobre qué cosa? O sea, ¿en qué eje o sobre o a qué se lo Eh, calculamos? no, me refiero a aquí el balance de momentum, ¿a qué a qué estábamos balanceando? ¿La fuerza de qué? ¿De Ah, la la placa o del jet? del jet. Del jet, exactamente. El balance de esta ecuación la resolvimos considerando el jet. Entonces, si queremos saber la fuerza que la placa recibe, pues simplemente es el inverso de esta. Entonces, si el jet recibe 15 newtons, o más bien pierde 15 newtons de fuerza, la placa está sufriendo esos 15 newtons de fuerza. Entonces, la placa va a ser 15.30 newtons. Ujú. Porque el balance de momentum lo hicimos en el jet. ¿Sí queda claro? Sí, todo bien, profe. Todo bien. Ok. Entonces, estos serían los dos problemas que vamos a ver. Eh, la siguiente clase, les digo, vemos un poquito lo que quedamos de sus problemas para que se preparen para su final y qué más hacemos. Y probablemente empecemos la unidad 5. Pues para este sábado tendrían que entregar su tarea de la unidad 4. La tarea de la unidad 4 es un cuestionario teórico, es realmente sencillito. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues el sábado la revisamos. Y hay que entregar también su póster. Pero bueno, ya lo discutimos el sábado. ¿Sale, muchachos? ¿Pues alguna duda antes de que nos vayamos? Por mi parte, todo bien. Todo bien, ok. Entonces nada más pónganme su número de cuenta para que les tome su asistencia y vamos viendo. También dijeron que los videos sí les ayudan, entonces los voy a seguir subiendo y pues ya nos quedamos de ver la próxima clase. ¿Sale, muchachos? Gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, pongo que también no José Páez, pero se desconectó. Entonces, probablemente tuvo algún problema de conexión, pero lo escribo para guardarle la asistencia. Entonces, nos vemos, muchachos. Cuídense. Gracias, hasta luego. Profe, Hasta hasta luego. luego. Que descanse. Igual, igual, cuídense.